En una pequeña localidad de Connecticut, Estados Unidos, existe un lugar que muy pocos se atreven a visitar. No se trata de un museo común. Aquí no se exhiben pinturas ni esculturas, sino objetos que, según sus propietarios, han sido protagonistas de sucesos inexplicables. Entre ellos, una muñeca de trapo, de ojos negros y sonrisa cosida, encerrada tras una vitrina de madera y cristal. Un cartel clavado sobre la puerta advierte en letras rojas: "Warning, positively do not open". No es una frase decorativa, es una advertencia, respaldada por más de 5 décadas de historias documentadas, accidentes y muertes. Esta es la historia de Annabelle. Año 1970. Donna, una joven estudiante de enfermería, recibe un regalo de cumpleaños de su madre, una muñeca Raggedy Ann, de las que entonces se vendían en cualquier tienda de juguetes. Al principio la muñeca fue colocada sobre la cama de Donna, pero con el tiempo, Donna y su compañera de cuarto, Angie, comenzaron a notar algo extraño. La muñeca cambiaba de posición, sola. Al llegar a casa podían encontrarla en otra habitación, o con las piernas cruzadas, cuando recordaban haberla dejado de pie. Pronto aparecieron pequeños pergaminos con mensajes escritos a lápiz. Frases como "Help me" o "Help Lou". Lou era un amigo cercano de las jóvenes, y también comenzó a tener experiencias inquietantes. Una noche, al regresar a casa, Donna notó que la muñeca había vuelto a cambiar de posición. Esta vez reposaba sobre su cama. Aunque ya estaba acostumbrada a que se moviera sola, esa ocasión fue distinta. Al examinarla, descubrió lo que parecían ser pequeñas manchas de sangre en la parte posterior de sus manos de tela y sobre el pecho. Sin explicación aparente, una sustancia rojiza había aparecido en la muñeca. Alarmadas y sin saber cómo reaccionar, Donna y Angie concluyeron que necesitaban ayuda profesional. Contactaron a una médium, quien organizó una sesión espiritista. Fue entonces cuando, según el relato, el espíritu de Annabelle Higgins se presentó. La médium narró que Annabelle había sido una niña que habitó ese terreno antes de la construcción del edificio, y que tenía solo 7 años cuando hallaron su cuerpo sin vida en ese mismo lugar. El espíritu expresó que se sentía bien con Donna y Angie, y que deseaba permanecer junto a ellas para recibir cariño. Conmovida por la historia, Donna aceptó que la presencia de Annabelle habitara la muñeca y compartiera su hogar. Pero pronto comprobarían que la verdadera naturaleza de Annabelle distaba mucho de lo que habían imaginado. No se trataba de un caso cualquiera, y sin duda, aquella no era una muñeca ordinaria. Lou, amigo íntimo de Donna y Angie, estuvo presente desde el momento en que la muñeca llegó al apartamento. Desde el principio, sintió una profunda aversión hacia ella. Advirtió a Donna en más de una ocasión que debía deshacerse de ese objeto. Sin embargo, movida por una extraña compasión, ella desoyó sus consejos y decidió conservarla. Con el tiempo, comprendería que aquella decisión había sido un error fatal. Una noche, Lou despertó sobresaltado, atrapado en un estado extraño, consciente, pero incapaz de mover un solo músculo. Era una sensación familiar, pues había tenido pesadillas recurrentes con la muñeca, aunque esa vez algo era diferente. Miró alrededor y no vio nada fuera de lugar, hasta que bajó la vista hacia sus pies. Allí estaba Annabelle, deslizándose lentamente por su pierna, subiendo hasta su pecho y deteniéndose allí. En un instante sintió que lo estrangulaba, paralizado, luchando por respirar, hasta que finalmente perdió el conocimiento. A la mañana siguiente, Lou despertó convencido de que aquello no había sido un simple sueño. Otro día, preparaba junto a Angie un viaje por carretera. Mientras revisaban mapas en el apartamento, un crujido, procedente de la habitación de Donna, rompió la quietud. Lou pensó que podría haber entrado un intruso. Con cautela, se acercó a la puerta. Esperó a que los ruidos cesaran. Luego entró,
y encendió la luz. La habitación parecía vacía, salvo por Annabel, que yacía en el suelo, en un rincón. Lou inspeccionó el lugar buscando señales de entrada forzada, pero todo estaba en orden. Fue entonces, al acercarse a la muñeca, cuando sintió que alguien estaba justo detrás de él. Se giró de inmediato, pero no había nadie. En ese instante, un dolor agudo lo dobló por la mitad. Llevó sus manos al pecho y sintió sangre. Al abrir la camisa, descubrió 7 marcas como arañazos, 3 líneas verticales y 4 horizontales, todas ardientes, como si fueran quemaduras recientes. A la mañana siguiente, las heridas habían cicatrizado a medias, y en apenas 2 días, desaparecieron por completo. Tras las experiencias de Lou, Donna pidió ayuda al padre Cook. Él contactó a Ed y Lorraine Warren, fundadores de la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Luego de hablar con Donna, Angie y Lou, los Warren concluyeron algo inquietante. La muñeca no estaba poseída, sino manipulada por un espíritu inhumano, un ente que buscaba poseer a una persona, no a un objeto. Este espíritu había iniciado una etapa de infestación, movía la muñeca para llamar la atención, se comunicó mediante una médium, fingiendo ser una niña indefensa, y obtuvo permiso para permanecer en el apartamento. Según los Warren, de haber continuado unas semanas más, podría haberse producido la posesión completa, o incluso un daño físico grave a los ocupantes. La investigación concluyó con una bendición de exorcismo, realizada por el padre Cook, para llenar la casa de energía positiva. Como medida preventiva, los Warren se llevaron la muñeca para evitar que el fenómeno regresara. El padre Cook aceptó realizar un extenso rito de purificación que recitó por todo el apartamento. Los Warren creyeron que así se eliminaría la presencia, y como medida final, se llevaron la muñeca consigo al Museo del Ocultismo, donde sería sellada en una vitrina bendecida. Ed colocó a la muñeca en el asiento trasero y decidió no tomar la autopista por precaución. Durante el trayecto, el coche comenzó a desviarse en las curvas, el motor se apagaba y los frenos fallaban, poniéndolos al borde de varios accidentes. Ed roció la muñeca con agua bendita y se persignó. De inmediato, los problemas cesaron. En su casa, Annabel fue colocada en una silla junto al escritorio de Ed. Al principio levitó varias veces. Luego pareció inerte, aunque con el tiempo comenzó a aparecer en distintas habitaciones. Incluso cuando estaba encerrada solía mudarse por sí sola al sillón de Ed. La muñeca mostraba especial hostilidad hacia los clérigos visitantes. En una ocasión, el padre Jason Bradford, exorcista católico, al verla comentó con desdén que solo era una muñeca inofensiva. Lorraine le advirtió que tuviera cuidado al conducir. Horas después, el sacerdote sufrió un accidente grave. Sus frenos fallaron en una intersección y el vehículo quedó destrozado. Finalmente, los Warren mandaron construir una vitrina especial en su Museo de lo Oculto para mantener a Annabel bajo control. A pesar de ello, se le atribuye la muerte de un joven que, tras desafiarla y golpear su vitrina, murió en un accidente de moto mientras se burlaba de ella junto a su novia. Ella sobrevivió, pero pasó más de un año hospitalizada. Según su testimonio, el accidente ocurrió justo en el momento en que reían de la muñeca. Entre crucifijos, reliquias y objetos supuestamente malditos, Annabel durante décadas fue el elemento más temido por guías y visitantes. Si bien al principio, Annabel ocupó un lugar fijo en el museo, la vitrina era bendecida regularmente y había reglas estrictas para su cuidado. Después del fallecimiento de Ed Warren y de su esposa Lorraine, en el año 2019 se produce el cierre del Museo de lo Oculto, y con ello algunas de las reglas de sus antiguos fundadores comenzaron a romperse. Tony Espera, yerno de los Warren y custodio de la colección, comenzó a organizar exhibiciones itinerantes. Entre las piezas más emblemáticas se encontraba la muñeca Annabel. Estas muestras se presentaban en eventos y conferencias por distintas ciudades de Estados Unidos.
En este contexto, Dan Rivera, investigador paranormal y miembro activo de la NSPR, asumió un papel central. Él era el encargado de custodiar, transportar y mostrar la muñeca al público. Pronto se convirtió en una figura reconocida durante las giras llamadas Devils on the Run. Pero en julio de 2025, durante una de estas exhibiciones, Dan Rivera, de 54 años, fue hallado muerto en su habitación de hotel en Gettysburg, Pensilvania. Veterano del ejército y miembro clave de la New England Society for Psychic Research, había pasado los días previos presentando la pieza más famosa de la colección. La muerte fue declarada natural, pero la autopsia, con un plazo inusual de 60 a 90 días, y la coincidencia con su papel como custodio de Annabelle, dejaron un clima de sospecha y de inquietud en la comunidad paranormal. Philip Siracusa, amigo cercano de Rivera, reaccionó con dureza tras la noticia. Aseguró que la muerte de Dan estaba directamente vinculada a la muñeca, y advirtió: él tenía autoridad sobre fuerzas que no entendemos. Para Siracusa, la gira nunca debió realizarse. Ed y Lorraine Warren tenían razón al advertir sobre el peligro de Annabelle. Y a veces, dijo, lo mejor es dejar las cosas en paz. En la misma línea, Chris McKinnell, nieto de los Warren, fue tajante. Su abuela nunca quiso que Annabelle estuviera de gira, y jamás autorizó llevarla a una exhibición nacional. Denunció que ahora incluso se permite a la gente tocar la vitrina sin protección, y recordó la advertencia de su abuelo: no la abran. Para McKinnell, si se sigue ignorando esa regla, alguien va a salir gravemente herido. Durante décadas, los Warren cuidaron de Annabelle bajo reglas estrictas: no abrir la vitrina, no mover la muñeca, salvo en casos controlados, y mantener bendiciones periódicas. Por eso resulta paradójico que hoy, en su puerta, figure una estampa del diablo, un símbolo ajeno a la iconografía protectora que ellos empleaban. Tal vez sea solo un recurso expositivo, o tal vez una señal de que, tras su muerte, el protocolo dejó de cumplirse con el mismo rigor. Pero entonces habría que preguntarse: ¿y si la verdadera maldición comienza cuando alguien decide no obedecer? ¿Qué piensas tú? ¿Respetarías las reglas de los Warren o te arriesgarías a romperlas? ¿Podría la maldición traspasar el museo y afectar a los visitantes? ¿Qué saben los actuales cuidadores que el público desconoce? Si te interesan este tipo de historias, dale like y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Annabelle es solo una historia inflada por el cine? ¿O la prueba de que hay cosas que jamás deberían ponerse a prueba?